Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos ya hoy martes 12 de enero, qué rápido. Ya vamos a llegar a la primera quincena de este 2021. Bueno, pues para muchos un año que terminó difícil, para otros que empezó este año difícil. Pero bueno, poniéndole buena cara, no hay más. Ya saben que entre mejor cara le pongamos, las cosas empiezan a suceder bien. Ya saben que yo no creo en las coincidencias, sino en las diosidencias, y las cosas las vamos construyendo todos. Así es que todo eso que arrastra uno y que dice que hay lo malo y lo malo, vamos a empezar a ponerle palabras buenas a nuestra vida. Vamos a sumarnos. Hay quien todos los días se levanta y dice, ay, amaneció frío, ay, amaneció caliente, ay, amaneció nublado, ay, amaneció soleado. Oigan, ya vamos poniéndole buena cara y van a ver que este 2021, pase lo que pase, va a ser un extraordinario año. Y recuerden, vamos a ser un año que, a pesar de la pandemia, nos recuerde el ser humanos. ¿Por qué? Pues por algo bien simple. A veces perdemos la capacidad de asombro, estamos tan metidos en el día a día, en los problemas, en las broncas que tenemos, que se nos olvida lo más esencial: sonreírnos, vernos en el espejo, lavarnos los dientes. Y mientras estamos haciendo un buche, los invito a que aguanten el agua 30 segundos, voltéense a ver. Cuando se vean a los ojos y ya no aguanten la risa, escupan el agua y van a ver que su día empieza a ser maravilloso. Así debe ser este 2021. No podemos seguir viviendo de la desgracia y de los problemas de nosotros y de los demás. Por lo menos el día de hoy los voy a invitar a que sonriemos. ¿Y saben por qué? Hoy tenemos un invitadazazo de honor que a mí se me antojaba muchísimo desde el año pasado. Y como ya les dije que yo no creo en las coincidencias, sino en las diosidencias, por algo tenía que ocurrir hasta hoy, 12 de enero. Y el día de hoy vamos a tener un personaje. Y les digo, con todo el debido respeto y el cariño, les digo que es un personaje, porque es una persona que, cuando leí su currículum, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero cuando leí su currículum, me pareció un personaje al cual hay que escuchar, hay que entender. Vamos a tener a un abogado el día de hoy, ¿sí? Un abogado del corazón, y un abogado que a mí se me hace, y hoy lo vamos a descubrir, a mí se me hace que tiene línea directa con el juzgado allá arriba. Y vamos a ver, porque aparte de ser abogado, bueno, pues es sacerdote. Y ya no lo quiero hacer esperar porque está muy puntual aquí en la sala de espera. Vamos a hacerlo entrar, aquí ya lo tenemos, y le vamos a pedir que prenda su micrófono. Está con nosotros el sacerdote Eduardo José Corral Merino. Padre, qué gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto. Saludo en esta mañana tan particular porque pues es una mañana de desafíos, es una mañana que nos abre horizontes. Este año, como bien señalabas, Jorge, tenemos que empezar no solamente con el pie derecho, tenemos que empezar con los dos pies, muy bien puestos en la tierra, pero sobre todo con una mirada trascendente. Tenemos que ser capaces de ir más allá de los límites y tenemos que ser capaces de dar respuestas. Este es un año de respuestas, de elecciones, no las electorales solamente, no, las elecciones personales. Que a Voy a veces son vivir las más para... difíciles. Sí, por supuesto, porque implican opciones fundamentales de vida. Entonces, eso pues siempre nos pone ahí en una dinámica, pues sí, de mucha decisión y de mucha creatividad, que es una palabra que me parece que hoy tiene que estar ahí en nuestra cabeza. Al final voy a hablar de la creatividad, de la imaginación y de estas facultades internas maravillosas que tenemos, que es tiempo de desempolvar, porque no podemos seguir haciendo lo mismo con lo mismo, desde los mismos, para los mismos y con las mismas visiones. Tenemos que cambiar paradigmas. Y tenemos que pensar, como dicen ahora muchos teóricos, que me gusta mucho, fuera de la caja. Es decir, fuera de nuestros marquitos y fuera de nuestros referentes. Pero estoy a tus órdenes para este diálogo. No, muchas gracias. Ser disruptivo, híjole, a veces qué complicada palabrita, que ser disruptivo da miedo,
pero pensar y ser diferentes a veces trae buenos resultados. Pero bueno, ya hablaremos, como bien comentas, discúlpame por tutearte. No, no, adelante, adelante. Luego me regaña el público, me dicen, es que ¿por qué los tuteas? Es que a veces me siento tan identificado que abuso de la confianza. Padre, platícanos primero, antes que otra cosa. A veces este programa de lo que se trata no es un programa de entretenimiento ni de cartelera, es un espacio de ustedes, para ustedes los invitados, que nos permita primero conocer al ser humano, a la persona, quién está detrás de la sotana, del cargo público, del actor, de la persona pública. Y esa es la primera parte. La segunda, conocer un poco de sus carreras, de su profesión, y luego ya conocer un poco de la visión, de cómo piensan. Pero platícanos en primera instancia, ¿quién es Eduardo José Corral Merino? ¿Qué soñaba? ¿Qué pensaba? ¿Dónde nació? Si tú tienes por ahí un secreto guardado que no muchos conocemos, que antes de ser sacerdote traías otra vocación o pensabas tener otra vocación. Cuéntanos un poquito del ser humano. Con mucho gusto. Eduardo José Corral Merino es un ser humano marcado por la relación. Gracias a Dios nací en una familia amplia de 6 hermanos. Yo soy el menor. Y siempre, siempre, siempre viví en mesas grandes, en proyectos grandes, de número. Es decir, nunca fue un niño solitario ni un joven que estuviera solamente ahí en su casa jugando solo. No, la relación siempre me marcó. Y gracias a Dios, mis padres, mi padre servidor público, de proyectos turísticos, de proyectos, como yo decía, mi papá era como un salvavidas, ¿no? Había un problema en algún lugar y se traían al licenciado Corral para resolver las problemáticas. Eso me hizo viajar mucho, vivir en distintas ciudades. De pequeño viví en Hermosillo, Sonora, en León, Guanajuato. Viví 3 veces en la Ciudad de México, regresé, fui, después me fui a estudiar. Estuve mucho tiempo en Tijuana, Baja California, en San Diego, California. Posteriormente estudié en España la filosofía eclesiástica, la teología en Roma, y ahora mi vida es itinerante. También tendría que decir eh, que soy un sacerdote un poco atípico, porque no soy ese sacerdote que está en la parroquia, solamente en la vida comunitaria. Y fija, no, desde el 2009 los señores obispos... Te voy a interrumpir, padre, Sí, porque te saltaste una parte importante. Te sí. saltaste una parte importante. Antes de esta parte de la carrera, ¿qué estudias? ¿Desde niño querías ser sacerdote? O sea, ¿tú desde niño dijiste, yo voy a ser sacerdote, o cómo viene esto de la vocación? Mi padre, desde la función pública, nos enseñó a tener una conciencia social muy grande. Y por supuesto que mi madre, una mujer inquieta, preciosa, generosa por todos lados, reflexiva, la clásica que organizaba las posadas en las calles con las vecinas, la clásica que organizaba la seguridad, las casetas, etcétera, en aquella Ciudad de México tan complicada. Nos enseñaron a vivir así, en una dinámica de servicio, de generosidad. Mi madre desde chiquito me dijo, órale, como monaguillo, a servir aquí a la iglesia, o sea, nada más de venir aquí a calentar la banca, no, a entrar en una dinámica, y eso fue en Hermosillo y me encantó. Y la verdad, la verdad, la verdad es que todo ese marco me llevó a la carrera de Derecho. Es decir, después de muchas andanzas en algunos grupos universitarios de jesuitas, me vino una reflexión muy profunda que me llevó a buscar ayuda en un grande que fue don Efraín González Morfín. Don Efraín González Morfín daba clases en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y en aquellos complicados años del 94, el grupo en el que yo estaba, que se llamaba Corporación de Estudiantes Mexicanos,
pues decide un poco participar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos nos retraemos y decimos, no, no, es decir, esto de la teología de la liberación, que hoy uno habla de la teología de la liberación y los jóvenes no entienden ni qué. También algunos sectores todavía ya es un término. Sin embargo, en México pues, hubo esta corriente muy inquieta que habría que hablar de las teologías de la liberación, porque no solamente hay una. ¿Eh? Pero tuvimos que hacer un discernimiento muy grande, si estaba bien, si estaba mal, si la violencia, si fuera del Estado de Derecho o no, etc. Y eso me llevó en gran parte a tener una reflexión y un acercamiento muy grande a la doctrina social de la Iglesia, que me hizo tomar un diplomado incluso en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, como ya lo dije. Ahí conocí a grandes personajes, a don Lorenzo Servirge, a Raúl González Schmal, que fue después mi director de carrera, a don Mariano Azuela, ministro de la Suprema Corte y gran experto en términos sociales. Ahí conocí a Carlos Abascal, por ejemplo, que pues él era vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Y curiosamente, la vida tiene así sus misterios. Ahí conocí a los grandes antecesores y a los grandes acompañantes del pensamiento del actual Papa Francisco. Pedro Morandé, bueno, ahí me iría por un camino muy grande, pero me tocó un tiempo muy bello del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana que me hizo escoger la carrera de Derecho. La carrera de Derecho me llevó a la especialización de Derecho Ambiental, que es otra de las cuestiones que a mí me encantan. El urbanismo, la relación hombre, medio ambiente, sentido, políticas públicas, etcétera. Y escogí una maestría en Administración Integral del Ambiente. Esta maestría en Administración Integral del Ambiente fue un proyecto precioso en el Colegio de la Frontera Norte, un proyecto que buscaba ser en todo sentido, internacional, interdisciplinar, intercultural e internacional. Fue una gozada. Fueron 3 años en Tijuana, en donde además de llevar la maestría, me metí a la Ibero a dar clases y a llevar el programa de medio ambiente y desarrollo sustentable, que empezó muy fuerte en la Ciudad de México. Y bueno, fue toda una historia. Pero regresando a quién es Eduardo Corral, yo diría es siempre un articulador de proyectos. Está metido siempre entre varios ambientes, entre varias instituciones, no está quieto. Por eso los obispos me han dicho, tú haz lo que sabes hacer. Y bueno, me han tenido en encargos nacionales que me permiten viajar, que me permiten conocer la República Mexicana. Ya, gracias a Dios, puedo decir que la conozco bastante bien. Tenemos 97 diócesis. Yo atiendo a toda la parte educativa, a las escuelas, a las universidades de inspiración cristiana, a las universidades católicas, y atiendo otras cuestiones. Soy también capellán nacional Scout, cosa que me gusta muchísimo. Entonces, es un sacerdote con una vocación adulta, porque a los 27 años, acabando la maestría en Administración Integral del Ambiente, después de haber trabajado en un despacho privado, litigando, después de haber sido subdirector de consulta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, haberme metido a todo un rollo legislativo muy interesante de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todo su cambio más significativo en aquel gobierno de la doctora Julia Carabias, a quien respeto y aprecio mucho, así como al procurador José Antonio de la Cueva, dos grandes figuras para mí. Decidí, gracias al Papa San Juan Pablo II, entrar en un tema que es precioso, que es la ecología humana. Es decir, el entorno ahí está, las cuestiones sociales ahí están, pero lo que siempre nos falla es la persona que está al centro, si sabe quién es, si sabe a dónde va, si sabe establecer correctamente sus relaciones
con la sociedad, con la naturaleza y por supuesto con aquel que nos puso en la sociedad y en esta naturaleza, es decir, el creador. Entonces me meto a un rollo precioso, filosófico, de doctrina social de la iglesia, con un extraordinario acompañante, eh, Monseñor Salvador Cisneros de Tijuana, que yo digo, no, el problema está en la espiritualidad. El problema es cómo se vive la persona. El problema es que tanto la persona vive en una dinámica de relación y en una dinámica de amor. Desde aquel tiempo siempre traigo una frase que le pregunto a los jóvenes, a ver, ¿el mundo es para ti o tú eres para el mundo? Posiciónate bien, porque mucha gente vive diciendo, no, el mundo es para mí. Yo quiero, yo necesito, a mí me gustaría, yo voy a hacerme grande, quién sabe qué. Y el grande asunto es, no, tú eres para el mundo, tú eres un don para el mundo. Tú debes de vivir en esta dinámica de transformar la realidad, de conocer la realidad, de amar la realidad, de abrazar la realidad. Y entonces, este tema de la ecología humana, que la persona se piense bien, se entienda bien, se comprenda bien, se quiera bien y por supuesto se viva bien, que este es el grande desafío, me llevó a la filosofía, a la teología, a los temas de espiritualidad y por supuesto al magisterio de la iglesia. La iglesia tiene un pensamiento muy rico cada vez que voy a predicar, porque es otra de mis características, me encanta predicar. Vivo en retiros, en charlas, etcétera, en universidades, con empresarios, con grupos scouts, con intelectuales, con políticos, ahora con el mundo de la educación, de la cultura, desde mi encargo, me encanta esto, ¿verdad? Ayudarle a la gente a pensarse, a saber qué está haciendo, por qué está haciendo, cuáles son sus opciones fundamentales, pero sobre todo esta parte fundamental del sentido de la vida. Es muy importante que la gente no viva porque sí, no viva al bravazo, sino que viva con las razones fundamentales de su vocación, a ser feliz, a ser amado, a amar, por supuesto, pero sobre todo en esta dinámica relacional. La persona no puede vivir en una autorreferencialidad o en una conciencia aislada, como dice el Papa Francisco. Y mucha gente, desgraciadamente, así va por la vida en esta posmodernidad, en el yo, mí, para mí, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, porque yo digo, porque a mí me parece, hay mucha gente que no sabe conjugar ni en el tú, ni en el él, ni en el ella, ni en el nosotros, ni en el ustedes. O sea, solamente es la primera persona del singular, yo. Entonces tenemos que vivirnos en relación. ¿Qué podría decir de Eduardo Corral? Eso, ¿verdad? Es un ser humano que le enseñaron a vivir, no ha hecho nada por sí, ¿eh? O sea, todo ha sido heredado y todo es don y todo es gracia. En relación, un sacerdote inquieto que entró a la formación sacerdotal ya a los 27 años, casi a los 28, un predicador, pero sobre todo, y me parece que es un ser que le encanta reflexionar y discernir los signos de los tiempos. Es decir, le gusta mucho ver dónde estamos, qué hacemos, por qué estamos como estamos. Y siempre el magisterio social nos ayuda a eso, porque es madre y maestra. Nuestra iglesia no deja de hablar en el espíritu y demás. ¿Cómo? A ver, me surge una duda y la voy a hacer desde lo más profundo de mi simpleza humana y de lo poco o mucho. Cuando uno va creciendo, va escuchando, somos generacionales los dos, y nos tocó, puede ser que coincidas conmigo o no, pero nos está tocando un parteaguas de los papás duros, los papás que eran rígidos, disciplinados y disciplinares, en muchos casos militares, ¿no? Con la mirada todavía nos tocó ese esbozo
de los papás que con la mirada te controlaban. Y hoy vemos o somos papás o sacerdotes o profesionistas que vemos jóvenes que los papás tratan de ser amigos de sus hijos, que tratan, a veces se confunde la autoridad o la figura del papá, de la mamá, con el amigo, con el yo no quiero que sufran lo que yo sufrí. La verdad es que nosotros no sufrimos, pero hoy es el escudo que ponemos los papás para decir que no sufran lo que sufrimos, que no carezcan de lo que nosotros carecimos. La verdad es que tampoco tuvimos una carencia, estoy hablando en general. Pero ¿cómo una persona, un ser humano que estudia la ley del hombre, que estudia leyes, de pronto convive con la ley de Dios? De pronto, y mi pregunta iba en ese sentido. A nosotros nos tocó estudiar catecismo de un Dios castigador, de un Dios que si te portas mal te vas a ir al infierno. Nosotros vivimos con un cielo, infierno y purgatorio. Crecimos con eso. Hoy los chavos que nos ven, los niños, ya no se creen ese cuento, ya no ven esa cuestión como nos la veíamos nosotros en el catecismo, en el librito, ese infierno con fuego. Hoy los chavos agarran el celular y leen otra cosa de un sacerdote o de la iglesia o de lo que sea, y a veces las instituciones las minimizan. Como un ser humano, como Eduardo José Corral Merino, llega un momento en que dice, ok, esta es la ley del hombre, pero hay algo más allá. ¿Cómo encontrar esa conciencia humana, ese sentir? Y ahora, ¿cómo lo combino? ¿Cómo lo empiezo a entrelazar? ¿Y cómo tejes una percha con la ley del hombre, con la figura de Dios? ¿Cómo me podrías ayudar para ayudarle a los que nos están oyendo, los chavos, que hoy quizás alguno que te escuche va a ser tocado, y va a ser movido en su tapete de decir que la cosa no es tan simple como la del hombre? ¿En qué momento te conecta alguien que estudia abogacía, que me parece que es lo más hard que puede haber para alguien que después puede ser sacerdote? No lo entiendo. Si hubiera sido diseñador gráfico o si hubiera sido músico, bueno, pues es más fácil, pero abogado y luego sacerdote, ¿cómo conecta eso, Eduardo? A ver, me quedo con la primera parte, primero, de tu pregunta, muy importante. Nosotros que nacimos en los setentas, en el inicio de los setentas, formamos parte, lo digo yo, de una generación bisagra. Las puertas tienen bisagras. Esto es lo que permite que abra y cierre. Y estas generaciones de los setentas abrieron una nueva época derivado de todo el movimiento del 68, en donde se puso al hombre al centro. Es decir, fue un movimiento mundial en donde se habló de decir, a ver, ya no queremos saber de Dios, ya no queremos saber de la ciencia, del orden, de las leyes, de las instituciones. Queremos ser seres humanos. Un grito que en cierto sentido tenía cierta validez. Antes era más importante el deber ser y no el ser. Y hoy el ser nos dice que es algo mucho más amplio, que es algo mucho más profundo, que es algo mucho más interesante, que la realidad nunca se puede cuadrar en en una cajita y en una idea. Es una de las grandes ideas del Papa. El Papa dice, Francisco, dice, entre la realidad y la idea, quédate primero con la realidad. Que es muy interesante porque la realidad siempre nos sorprende. La realidad no se puede enmarcar en una idea. Por eso tenemos que ser contemplativos. Es curioso, pero por eso tenemos que aprender a un poco silenciarnos, a ir a nuestro interior y decir, a ver, no, más allá de lo que yo pienso, de la idea que yo tengo que ver la realidad, porque siempre la realidad tiene muchas más causas, efectos, aristas, circunstancias, contextos, lecturas, etcétera. Nuestra generación, tenemos que decirlo, eh, fue muy bendecida por este movimiento, que rompió muchas estructuras rígidas. Sin embargo, después caímos en el otro extremo, que precisamente
hoy vemos, ¿no? El relativismo, no, no hay verdad, no, aquí, pues yo no soy tu padre, como tú bien decías, yo soy tu amigo, y diciendo no eres ni padre, ni amigo, ni nada, o sea, te disolviste en una cosa rara, cuando tu papel frente a esa persona es de guiarlo, es de llevarlo, es de conducirlo, es de decirle, oye, agua va, porque en la vida hay límites, no te creas que se puede todo, no eres Dios, no te creas que ya sabes todo, no, no se puede, o sea, la vida es un constante hacernos, es un constante descubrir, es un constante comprender, entender, asimilar, pero sobre todo es un constante hacerme cargo de mí y de los demás. Entonces, esta generación caminó primero con la modernidad, toda la industrialización, nos llegaron a mí, por ejemplo, la computadora hasta secundaria. Es decir, antes era máquina de escribir, mecanografía, los trabajos eran así, y hasta la preparatoria yo empecé a hacer trabajos en computadora. Por eso somos una generación bisagra, porque siempre estamos, antes no había celulares. Yo recuerdo haber visto los primeros carros en los años 80 con los teléfonos, pero estaban en el carro, estaban allí atornillados al carro y tenían en la cajuela una cajota de este, de este tamaño, ¿no? Que tenía una batería y demás. Después empezamos a ver los celulares que eran unos tabicones de este tamaño y que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Y después, pero mucho después, ya en la universidad, nos empezó a tocar usar los celulares. Es decir, somos una generación bendecida porque comprendemos el pasado, o sea, lo que es la vida sin esto, y también hemos gozado de múltiples beneficios. Yo, por supuesto que la tecnología la veo, como decía el Papa San Juan Pablo II, es la hermana tecnología. Es decir, siempre será un don que el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a manejar y a controlar como todo en la vida. Pero así como surgieron los vehículos, los aviones, el telégrafo y posteriormente las televisiones, los hornos de microondas y demás, nosotros tenemos que ir eh, posicionándonos frente a ese artefacto y usarlo para el bien común, no solamente para el bien individual. Entonces, me parece que en esta primera parte, el derecho siempre está dentro de un marco mucho más amplio. Por eso están cuestiones como la filosofía del derecho, la deontología jurídica, la ética en el derecho. Es decir, todas estas ramas del derecho que lo rodean, que dicen el para qué, el por qué, que le marcan el sentido. Que no solamente está la norma, el decreto, la parte operativa del derecho, sino los fines del derecho. Yo me voy a adelantar un poquito a la parte final, pero esta es una de las grandes cuestiones que tenemos hoy pendientes. Hoy no es suficiente tener empresas. Hay que pensar para qué es la empresa. Y hay que pensar, como dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, que es el corazón social. O sea, así dice el compendio de doctrina social. La empresa es el corazón social, no el corazón económico, sino el corazón social de una comunidad. Porque ahí hay empleos, ahí hay consumo, ahí hay la generación de bienes y servicios, ahí se va generando el entramado con todos los, se dice en términos empresariales, stakeholders, ¿verdad? Los grandes ocho, los proveedores, los consumidores, los vendedores, el gobierno, el medio ambiente, la parte, por supuesto, de la sociedad, los trabajadores, etcétera. Es decir, pero nosotros vemos siempre a la empresa desde un ámbito muy operativo. La cuestión de la logística y la venta y la mercadotecnia y la cuestión de la producción y la contabilidad y el área de... Pero no nos preguntamos por los fines. Hoy el Papa Francisco, por ejemplo, nos dice, ¿qué creen? Que tenemos que recuperar el sentido de la educación, porque no estamos educando con un sentido profundamente humano. Nos estamos quedando solamente en la parte operativa.
le ayudamos al ser humano a funcionar, pero no le estamos ya no le estamos ayudando a responder las preguntas fundamentales que tarde o temprano el ser humano se hace. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué aquí? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? Porque no soy solamente para el aquí y el ahora. Somos seres trascendentes. Somos seres que tenemos la capacidad de conciencia. Es decir, de ir al fondo de nuestra realidad. No somos seres primarios que solamente comen, duermen, no. Somos seres que tenemos un corazón profundo, que tenemos capacidades volitivas, la voluntad enorme y que siempre hay un deseo de más, de trascendencia y de mejor. Entonces, eh, eh, por ejemplo, cuando trabajé en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues era constante. Yo decía, bueno, pues sí, aquí está la norma, pero la persona la entenderá. Tendremos en los estados las personas capaces de hacer las auditorías, las verificaciones, porque la ley es un buen deseo, pero la ley para que se realice necesite de todo un conjunto de condicionamientos que la acompañen y sobre todo requiere la firme decisión de que es necesario vivir en relación, vivir en comunidad. Hay un autor uruguayo que a mí me encanta, que lo estudié en la Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, con un maestro sensacional, también sacerdote, Virgilio Ruiz, que él me decía, el derecho es necesario, pero profundamente insuficiente. O sea, el derecho ahí está, pero el ser humano tiene voluntad, tiene inteligencia que es mucho mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayudarle a la persona a entender el sentido de su existencia para que pueda entender el sentido de la ley. Porque si no, la ley se vacía, la ley se instrumentaliza, la ley se corrompe, la ley inclusive se juguetea con la ley. Entonces yo busco la manera para darle la vuelta, etcétera. Entonces, me parece que esta pregunta, Jorge, es muy interesante. Hoy tenemos una crisis de sentido. No lo digo yo, lo dice nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI en Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, se llama esta encíclica, que es una grande encíclica social, que dice el mundo necesita nuevos paradigmas y necesita pensar en un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Yo digo que en Caritas in Veritate se da un grande salto en la doctrina social de la Iglesia, porque ya no solamente son temas aislados, la empresa, el trabajo, la propiedad, no, no. El Papa dice, necesitamos articular todo esto en un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. ¿Qué me llevó? Darme cuenta que el derecho es necesario pero profundamente insuficiente. Hay otra frase de un grande jurista, Couture. Este Couture nos decía, nada cambia por el derecho, pero nada cambia sin él. Es decir, otra vez el derecho es necesario pero profundamente insuficiente. A los papás que nos están escuchando en casa, no crean que poner reglas ya se resolvió el asunto, no. Hay que ayudarle al chico a entender, a captar el sentido, el por qué, el por qué me lo está diciendo, qué hay detrás de esto, pues que me quiere, que está buscando mi bien. Es decir, nosotros hemos idealizado mucho el rol de la autoridad, el rol del derecho, el rol de las normas, cuando tenemos que descubrirle toda la parte profunda, toda la parte del sentido. Y pues bueno, cuando yo me di cuenta que teníamos una ley general del equilibrio ecológico, que era lo máximo en aquel tiempo, tuvimos grandes asesores, el doctor Raúl Brañez, un chileno que era abogado, filósofo y economista, que fuera asesor del programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo aquí en México, que le ayudó mucho tiempo a la doctora Julia Carabias. Él nos ayudó a meter instrumentos económicos. Teníamos una ley preciosa, pero yo veía el funcionamiento de la Procuraduría, donde trabajaba todos los días y decía, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que está en la ley? Nada. Es decir, la realidad ideal es muy bella, pero la realidad real es muy cruda. Y vivíamos nosotros constantemente en esas fuerzas muy curiosas. En aquel tiempo, Jorge, tú recordarás que teníamos una sociedad civil muy fuerte. Estaba Greenpeace y estaba el World Wide Federation y estaban muchos grupos ambientalistas y etcétera. Y bueno, había otra dinámica social. Los partidos de oposición, pues verdaderamente planteaban los desafíos ecológicos. Yo tengo que decir que sí ha habido un avance. El sector empresarial ha sido muy responsable ya, cada vez más, podríamos decir, con esta cuestión ambiental. Y, en fin, en México en aquel tiempo nos tocó poner las bases, ¿no? Las cuestiones de las emisiones, las descargas, los residuos peligrosos, los centros de confinamiento. Fueron 4 años intensísimos, en donde durante este año de vida profesional, desde que estaba como pasante en los despachos privados y demás, me daba cuenta de esto, de decir, bueno, aquí está el derecho, pero la realidad está muy lejos. La realidad necesita un fondo distinto. Y entonces, siempre también tuve una vida de piedad muy fuerte. Mis padres verdaderamente, bueno, me enseñaron a vivir la fe, no desde el moralismo, desde la rigidez, ¿no? Desde la conciencia. Y bueno, eso me ayudó siempre. Me recuerdo que después de mi examen profesional de la maestría, eh, mi padre me dijo, hombre, haz lo que tengas que hacer, ¿eh? O sea, todos reconocemos en tu pasado, pues un llamado, ¿eh? Inclusive las gentes que te están esperando aquí lo dicen, porque yo, mi vida siempre ha estado muy involucrada en la iglesia, primero con los hermanos lasallistas, acá en la Ciudad de México me metí al movimiento de acción social, fui el coordinador de los 30 y tantos grupos de la acción social de la Universidad La Salle, acá en Benjamin Franklin. Posteriormente entré a este grupo de jesuitas, la Corporación de Estudiantes Mexicanos, un grupo sensacional que tiene toda una historia preciosa que precisamente en el año 94 pues tuvo una cierta crisis, eh, producto también de la situación del país. Y después el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, es decir, no fue solamente un abogado, no, era un abogado que vivía entusiastamente su fe, que se involucró en partidos políticos, que fue desde los 18 años representante de casilla y aprendió a responder y a seguir a gentes. En fin, era muy curioso porque mi papá, como funcionario público de aquel tiempo de los 60, pues pertenecía al Partido Revolucionario Institucional y yo desde la Iberoamericana me vestí de azul y me acerqué muchísimo al Partido Acción Nacional y a sus grandes figuras. Y bueno, la cuestión es que fue un Eduardo Corral muy libre. Mis papás eran promotores, ¿verdad? Todo lo que te ayude, todo lo que te sirva, mientras esté dentro de los parámetros de la familia, del bien común, de la iglesia, haz lo que quieras, ¿no? Y además tuve la grande ventaja de ser el sexto. Es decir, mis papás me decían, bueno, sí, ya, ándale, ve. O sea, ya se les había pasado un poco el susto, ¿no? Entonces, pues bueno, mi hermana Gabriela, que es 13 años mayor que yo, me decía, qué diferente fue tu educación a mi educación. Muy Con simpático. lo que esto conlleve. Así es, así es. Me decía, yo tenía que pedir permiso, tú avisabas. Dice. Oye, padre, y cuando entras ya de lleno a la iglesia, ya que te ordenas sacerdote, ¿cómo es aceptado el padre ya
Eduardo Corral, ¿cómo era aceptado? ¿Era visto como un bicho raro cuando se reúnen entre sacerdotes? ¿O es, a ver, ven, ¿cómo piensa? Sí, lo voy a graficar, ¿eh? Y me puedes corregir y puedes decir si estoy totalmente errado, pero se me figura como cuando a veces entrevisto a un político, les digo, oye, ¿qué pasa en la casa? Cuando entrevisto a un presidente o a un senador o a un secretario, les digo, está bien, eso es lo que vemos, pero ¿qué pasa en la casa? Backstage, ¿qué sucede? Oye, Eduardo, ¿qué pasa allá afuera? Platícanos un poquito. O tú a ellos adentro, oigan, ¿qué puerta, qué hay atrás de esta puerta que yo nunca había visto? ¿Qué pasa backstage para gente que somos civiles, que estamos atrás y que vemos a veces a un sacerdote consagrando o regañando o dando un sermón o inspirando? ¿Qué hay backstage? Es una pregunta muy interesante. Yo tengo que platicar que cuando yo levanté la mano para entrar al seminario, un obispo sabio me dijo, no, momento, tú tienes 28 años, una licenciatura, una maestría, has trabajado en despachos, has vivido muy intensamente la vida de la Dios, todo el mundo te conoce como un profesionista, trabajas en una universidad. No te puedo meter en mi seminario con chamacos de 17, 18 años porque vas a desentonar muchísimo, o sea, te vas a sentir mal, o sea, y ellos pues no van a saber tratarte y quizá los formadores tampoco. Entonces, yo lo que te sugiero es que busques una diócesis grande que te mande a estudiar eh, en programas que hay en España, en Roma, etcétera, para casos como tú. Entonces, yo te sugeriría, está la Arquidiócesis de México, la Arquidiócesis de Guadalajara, la Arquidiócesis de Monterrey, la Arquidiócesis de Morelia, escoge y, en fin, gracias a Dios, gracias a la providencia, pues fui inmediatamente con don Alberto Suárez Inda, el cardenal en aquel tiempo arzobispo de Morelia. Le dije, oiga, pues fíjese que aquel obispo me dijo esto. Hay una historia familiar muy bella detrás de la familia Suárez Inda y la familia Corral Parra, la parte de mi papá. Y el señor cardenal me dice, no, pues sí, tiene razón. Es decir, sí hay programas para esto. Y bueno, vente aquí a Morelia y pues empezamos a hacer este camino y dejemos al Espíritu que sople y dejemos a Dios que sea Dios y en fin, ¿no? En mi relación con los sacerdotes de Morelia es muy buena. Yo he trabajado muy a gusto en Morelia, he sido vicario de dos parroquias muy grandes conocidas en Morelia, el Santo Niño de la Salud y la Inmaculada. En la parroquia del Santo Niño de la Salud viví 3 años intensamente como vicario, organizando a los monaguillos, organizando la catequesis, dándole catequesis Es, sabatina perdón a que te los interrumpa, es padres que te familia. imagino que llegas y te vuelves disruptivo, rompes moldes. Totalmente, sí. Fundé un grupo scout, fundé un grupo para la tercera edad, organicé la pastoral universitaria a nivel arquidiócesis. Bueno, hice los esfuerzos que se pudieron hacer en aquel tiempo complicado. Promovimos la fundación del Centro de Evangelización de la Cultura de la Arquidiócesis de Morelia, que en su momento fue reconocido por el Consejo Pontificio para la Cultura. Hicimos eventos distintos cada cuaresma, fundamos, participamos o promovimos lo que era retomar la Unión Social de Empresarios de México. Después fui capellán no solamente del capítulo Morelia, sino de la Confederación Nacional. 7 años muy interesantes hasta que murió su fundador, don Lorenzo Servirge. En fin, esos 3 años fue espectaculares. Yo participaba de las reuniones de curia, del Consejo Presbiteral, también participé. Fui secretario de la foranía en donde estaba, etcétera. O sea, una actividad, me pude incorporar sin ningún problema y gracias a la generosidad de una arquidiócesis tan rica, tan vigorosa, con tanta tradición. La verdad es que la arquidiócesis de Morelia pues es una arquidiócesis muy, muy valiosa. Entonces,
pues fue curioso porque decían, bueno, y este chico que es seminarista, pero que está afuera, bueno, sí, el arzobispo lo mandó. Estudié en España primero la filosofía eclesiástica en la Universidad de Navarra, 2 años intensísimos, preciosos, en donde el cardenal Alberto Suárez Inda me dijo, mira, tienes mucho movimiento en México, tenemos que cortar, tenemos que mandarte para que disiernas, para que veas si quieres. Y bueno, entonces, allá en Navarra, en un pueblito chiquito de Pamplona, en donde nada más vas a estudiar, ¿eh? No vas a ser ni el conocedor de la doctrina social, ni el abogado, ni el experto en medio ambiente, ni el de la maestría. No, ahí vas a ser uno más que junto con mucha gente de tu edad, eh, pues vas a hacer sus estudios de filosofía eclesiástica. Estudié en un colegio internacional, una experiencia preciosa de 2 años. Esta experiencia la llevaba el Opus Dei y bueno, yo venía de los jesuitas, entonces era muy interesante la mezcla, ¿no? Jesuitas, Opus Dei, siempre tuve directores espirituales misioneros del Espíritu Santo, con los hermanos lasallistas, bueno, con el hermano Abundio, con el hermano Pulido, con el hermano Cortázar, con el hermano Rubén Zavala, con el hermano Enrique González, con el hermano, es decir, esta es una también de mis características, tendría que decirlo, siempre acababa amigo de las autoridades. Es decir, siempre estaba en una dinámica de no solamente, pues mi director no, los conocía, él los invitaba a mi casa. Me acuerdo cuando estaba en primero de primaria, que yo todavía no sabía diferenciar entre el usted y el tú y todo esto, ¿no? Entonces estaba comiendo el hermano Pulido allá en el Regis de Hermosillo. En mi casa sonó el teléfono, no, antes no había celulares, estamos buscando al señor director. Entonces yo, ahí muy confianzudo, le digo, Pulido, te llaman. Y mi mamá, sí, pero ¿qué dices, hermano Pulido? Entonces, pues bueno, son cosas también que me han caracterizado y que me han ayudado muchísimo en la vida. El diálogo con los adultos, el diálogo intergeneracional, el preguntar por qué las cosas, cómo le hacían, qué vivió usted, lo mismo que haces en este programa, Jorge, que verdaderamente me parece sensacional porque recupera lo humano, recupera algo muy importante, las condiciones para el verdadero diálogo y el encuentro, a partir de la persona. Oye, y hice la tarea, espero no haber encontrado una fuente falsa, pero sé que tuviste un maestro, sé que tuviste un profesor, no sé si mucho tiempo o poco tiempo, que llegó a ser alguien muy importante y que marcó también tu vida, y haberlo escuchado como alumno creo que haber sido, si los creyentes y que hemos leído un poquito, sabemos que ha sido un personaje importante para la transición en la Iglesia Católica. Como alumno creo que debe haber sido un privilegio y una diosidencia maravillosa. Cuéntanos a ver si hice bien la tarea. Mira, no sé específicamente a quién te refieres, pero gracias a Dios estuve en una generación de derecho, de la carrera de derecho, de muy alto nivel. Es decir, me tocaron varios maestros que estuvieron totalmente implicados en la transición democrática de aquel complejo, pues año 2000, ¿no? Que todos recordaremos. Y por el otro lado, en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, pues también me encontré con grandes personajes que verdaderamente me marcaron con mucha fuerza, ¿no? Lo comenté hace rato, yo creo que el que más me ha marcado en mi vida es don Efraín González Morfín, definitivamente. Después, Porque, porque en los dos ámbitos te tocan cambios. En el ámbito civil te tocan cambios y transformación en México, políticos importantes de base, de estructura. Y en la parte de la iglesia te toca el Papa Juan Pablo II, te toca la transición con Benedicto XVI y te toca la llegada del Papa Francisco. O sea, eres un sacerdote atípico de cambios en la parte civil, en cambios estructurales de tu carrera de derecho,
y en la parte eclesiástica con San Juan Pablo, Benedicto, que por ahí va el tip de lo que hablábamos, por donde yo quería meter el hilo, y la llegada de Francisco. Bueno, empiezo por el lado mexicano, después me voy al lado internacional. Eh, Efectivamente, yo entro al Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia para estudiar el diplomado en Doctrina Social de la Iglesia y ahí me contratan. Es decir, después de acabar mi diplomado me dicen, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Sí, ¿cómo no? Fue precisamente mi primer empleo formal, con sueldo, salario, horarios, firmar entrada, firmar salida. Yo entré como asistente de la subdirección de investigación del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y entré para hacer una experiencia fascinante de la revisión de todo el magisterio social en América Latina. A mí me tocaba ir a las bibliotecas de la Arquidiócesis de México y de muchos otros lugares a rescatar todo lo que los obispos habían dicho sobre temas como el campo, sobre el trabajo, sobre la empresa, sobre la democracia, sobre la familia, sobre la propiedad, sobre el derecho, sobre todos estos temas sociales. Y bueno, el asunto es que me toca ya en la subdirección del INDOSOC todo el cambio de 1992, en donde se restablecen las relaciones iglesia-estado. Todas sus implicaciones yo las vi, los documentos pasaban por mis manos, no porque yo los hubiera hecho, era un chamaco que le sacaba copias y los llevaba a las juntas y abajo en las salas de junta estaban las discusiones y un servidor tenía que llevar lápices, café, pero ya era consciente a mis 21 años de la importancia de estas discusiones y de estos cambios y demás. Ahí vimos a los verdaderos señorones que tenían siempre una visión del más allá. No era solamente mi grupo, mi interés, no, era verdaderamente la visión de México y lo que necesitaba la iglesia y cómo teníamos que reconciliar estas realidades y demás. Me acuerdo de personas extraordinarias, ¿no? En aquel tiempo que iban ahí a los diálogos, me vienen a la cabeza pues distintos, ¿no? Pero Jan Meyer, por ejemplo, que iba a describir cómo esto tenía que resolverse ya, a un Mauricio Bouchot que tenía que ir a decir, bueno, cómo tienen que seguir las relaciones iglesia-estado, a grandes juristas, por supuesto, de una talla enorme que en aquel tiempo, pues bueno, estaban también hablando y pidiendo sobre los derechos humanos, en fin, una lista de personas muy, muy valiosas que en ese tiempo participaron. Eh, en Italia tuve la fortuna de estar en un colegio de la Santa Sede. El colegio Capránica es uno de los colegios más antiguos de Roma y de mayor tradición. Y ahí teníamos la posibilidad de interactuar en distintos momentos y de escuchar en aquel tiempo al cardenal Ratzinger. Entonces, entendí hace ratito el asunto, pude convivir en varias ocasiones con él, pude escuchar pláticas formativas de él, un hombre extraordinario, un hombre humilde, un hombre con una extraordinaria capacidad de escucha, de diálogo. Y yo lo que diría siempre es que es cuando uno encuentra una combinación que es muy curiosa, sabio, místico, es la locura. Es decir, ver celebrar la Eucaristía en aquel tiempo al cardenal Ratzinger rodeado de 70 estudiantes de distintos continentes, etcétera, y entender cómo nos describía el mundo y las grandes realidades y demás fue extraordinario. Yo lo agradezco
en mi vida. Era curioso porque yo sentía una grande nostalgia de Benedicto XVI. He aprendido a amar locamente a Francisco. Es decir, es cuando yo entiendo que la iglesia es guiada por el Espíritu. Es decir, son dos genios, dos místicos, dos hombres de fe, dos hombres de profunda oración, dos hombres con una espiritualidad cada una muy particular, pero es donde vemos la riqueza y lo que hace el Espíritu. Es decir, verdaderamente el Papa Francisco es genial, es extraordinario. Y hoy su magisterio, que siempre les invito a leer, particularmente esta última encíclica social, Fratelli Tutti, dice que es así el trabajo maduro, reflexivo, más con esta pandemia encima. Es un trabajo extraordinario, extraordinario del Papa Francisco. Búsquenla, cómprenla, subrayenla, compártanla. Vean el capitulado, si no quieren ir en orden, vayan ahí al punto que quieren, se van a encontrar grandes novedades y sobre todo no lo van a poder soltar, porque es de una sencillez brutal. Fratelli Tutti es una encíclica preciosa, que es una radiografía. Si alguien quiere decir, ¿qué está pasando en el mundo? Por amor de Dios, que alguien me explique, ahí está Fratelli Tutti. No te líes, o sea, el Papa en pocas paginitas te va a ir diciendo qué sucede en el fondo, no qué sucede en el funcionamiento, en la operación, no, qué sucede en la cuestión de sentido, a dónde vamos y a dónde deberíamos de ir. Fratelli Tutti, ¿no? Fratelli Tutti quiere decir hermanos todos, y el Papa dice, en el fondo, en el fondo, en el fondo, la cultura de la civilización que traemos todos es que vivimos, y regreso a los 60, vivimos acentuando el individualismo cuando no solamente somos seres individuales, que lo somos únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo somos seres sociales. Interdependemos. Somos corresponsables. O, como lo diría de manera más bella, en aquel 27 de marzo, en donde el Papa, en la soledad, en la plaza de San Pedro, dio esta bendición Urbi et Orbi preciosa, ahí dijo, no se olviden, todos vamos en la misma barca. La globalización nos enseña eso. La globalización es esa. Todos vamos en la misma barca. Todos estamos en el mismo globo terráqueo. Todos vamos caminando en este mundo. El mundo se nos ha acercado gracias a los medios de comunicación, entre otras muchas cosas, y por lo tanto tenemos que aprender a vivir en el mundo y tenemos que aprender a vivir conscientes de la otredad, de el otro, sea quien sea, piense como piense, sienta lo que sienta, opciones que tenga, cual sea, porque es otro, por su dignidad humana, por eso, punto. Estás llamado a reconocerlo en su dignidad humana, pero sobre todo estás llamado a tejer la solidaridad con él, porque estás llamado a amarlo y eres responsable de ese hermano, pero sobre todo no podemos transitar sin caminar juntos, que este es el punto fundamental. Por eso a mí me duele mucho la fragmentación que algunos actores en México están acentuando. Y me parece tan peligrosa esta dinámica de decir estos y aquellos, nosotros y aquellos. Me parece peligrosísimo, porque en lugar de acercarnos, nos alejan. En lugar de buscar la suma, nos quieren restar. En lugar de buscar la multiplicación, nos quieren dividir. Y entonces ahí sí, pues como dice el Evangelio, si tú destruyes la casa, no se puede hacer nada. Entonces, esto es la cuestión de los grandes personajes. Tengo que decirlo, en mi vida me he
tocado desde chiquito con grandes personalidades. Acabo, por ejemplo, hace 2 años de celebrar las exequias de la madre Cleotilde, una rectora de la Universidad Simón Bolívar aquí en la Ciudad de México. Me llamara la atención, ustedes imagínense un gran colegio con un gran patio y toda la comunidad estudiantil llorando a su rectora. La madre Cleotilde, 1,50, simpatiquísima, eh, era la que me recibía en el kinder. Y decía, ay, mira, ahí viene el sexto corralito. Se sabía el nombre de todo el mundo, o sea, se sabía la cuestión. Posteriormente, en los años, pude celebrar su funeral. Y yo decía, qué bendición que desde el inicio de mi vida me han tocado estos grandes personajes. Estos grandes personajes. Ahora estoy con una iniciativa pastoral muy parecida a esta, a la tuya, Jorge. Estoy haciendo unos diálogos por la esperanza sensacionales. Llevo 64. Hemos entrevistado al señor nuncio apostólico de Estados Unidos, por ejemplo, que antes fue de México, don Christophe Pierre, que nos dio una transmisión extraordinaria. Acabamos de tener una transmisión con los dos cardenales, con Felipe Arizmendi y el señor Alberto Suárez. Y yo decía, qué buena es la providencia, porque yo fui secretario de los dos. Es decir, fueron mis jefes los dos. Entonces, cuando les hablé, señor, una transmisión, sí, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque pues, la vida nos va presentando oportunidades y creo que también uno los va aprovechando. Todo es gracia, insisto. Pero el asunto es esto, es decir, nosotros tenemos que aprender a dialogar en un diálogo intergeneracional. Nosotros tenemos que aprender a ver qué pasó y qué va a pasar. No solamente podemos vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, de manera existencial. A mí, un poco, lo digo con asombro, me parece que mucha gente está viviendo así, o sea, en el aquí y en el ahora. Y cuando esta pandemia nos ha jalado el tapete del aquí y el ahora, siento que se quedan en una fragilidad muy grande, que me parece que puede ser un poco, inclusive, violenta, ¿no? Mi paso por Roma, finalmente, con esto concluyo, fue precisamente la parte final de el pontificado de San Juan Pablo II. A mí me tocaron los grandes funerales, inclusive me tocó servir en ellos. En aquel tiempo mi trabajo pastoral era de segundo ceremoniero de Santa María la Mayor y a todos los equipos de las 4 basílicas nos reunían para estar ahí ordenando un poco las multitudes, que son inenarrables, inenarrables. Yo les quiero decir, precisamente la Basílica de Santa María Mayor está muy cerca de una estación del metro y del tren. Y en aquellos días de abril, me acuerdo que pues tuve que tomar el metro para desplazarme de la Basílica de Santa María Mayor a San Pedro. Me tocó ver así, ver los trenes saturados de personas. Es decir, que venían de Polonia, que venían de Alemania, que venían de Francia, que venían llenos de jóvenes, preciosos, que venían en esta dinámica de venir a despedir a su gran amigo. El Papa San Juan Pablo II, con estas jornadas mundiales de la juventud, tocó miles de corazones. Y entonces, otra vez, las transiciones, como tú bien dices, siempre han estado presentes en mi vida. Me tocó el inicio del Papa Benedicto XVI, me tocó estar en aquella tarde preciosa cuando pues se dice tenemos Papa y es el Papa Benedicto XVI, ha escogido este nombre y es el cardenal Ratzinger, ¿no? Mi corazón en esa tarde me acuerdo que pues estaba lleno de júbilo. Por el otro lado, estaba curioso porque había otro grande que se sonaba muy fuerte, que era un jesuita
Carlo María Martini, del cual yo leía y leía y leía libros también. Él prácticamente su espacio académico era la Universidad Gregoriana, donde yo estudié teología, y pues también lo conocíamos, habíamos escuchado muchas conferencias y demás. Entonces sí, hay una cuestión, ya con esto cierro, que marca a mi persona, que son estos momentos de transición. Ahora, como secretario de Educación y Cultura, me toca hablar mucho del cambio de época. Un palabrón. Es decir, el magisterio de la iglesia dice que vivimos un cambio de época. Les digo, los filósofos dicen que en la humanidad, en la historia de la humanidad, ha habido 5 cambios de época. Nada más. Es cuando aprendimos a utilizar el fuego, cuando aprendimos a utilizar la rueda, cuando aprendimos a utilizar la escritura, cuando aprendimos a utilizar la máquina, particularmente la máquina de vapor, y cuando apareció la computadora. Estos 5 acontecimientos le dieron un giro a la historia. Nada se volvió, nada fue igual después de estos grandes 5 inventos, etcétera. Estamos en un cambio de época, estamos en un momento de transición. Ya no importa tanto lo local, ahora también tienes que ver el impacto de lo global. Y no puedes ver lo global sin ver lo local. Hoy, por ejemplo, no solamente es el derecho, la razón, la ciencia, no. Estamos llamados a hacernos preguntas mucho más profundas, sapienciales. Ayer viví una experiencia muy curiosa porque a una mujer, su hijo tuvo una falla del corazón, murió a, a los 12 años después de un partido de fútbol, le vino pues un infarto, ¿no? Eh, Fui a acompañarla al hospital y ella me decía allí en el cuarto, me decía, ¿pero por qué? Y bueno, entró el cardiólogo y le dijo, bueno, pues que mire, el corazón tiene una válvula. Decía, no, no, esa explicación médica ya la sé. ¿Pero por qué? O sea, no quiero saber la descripción de lo que pasó, sino quiero saber el por qué. La abracé y le dije, porque es criatura, no es Dios, no es perfecta, tiene límites. Y tenemos que abrazar su creaturalidad. Pero sobre todo, tenemos que abrazar que fue un don, que lo tuviste tú y que lo tenemos ahora que acoger y entregar. Y el doctor se dio la media vuelta y se fue. O sea, decir, no, no era un asunto médico, era un asunto filosófico, era un asunto teológico, es un asunto de los afectos, es una cuestión de definición. ¿Por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro fin? Ya no es tiempo solamente de recibir y de resolver las cuestiones existenciales, el comer, el dormir, el no. Es el tiempo en donde tenemos la posibilidad, gracias a la información, a los instrumentos tecnológicos, de hacernos las preguntas fundamentales y de responder las preguntas fundamentales y no tener miedo. Esto es algo muy importante. A ser un ser humano consciente y profundamente comprometido con la realidad. No estoy hablando de catecismo, no, no son los mandamientos, los deberes que hay que cumplirlos, por supuesto, porque después me malinterpretan. La cuestión es, hoy los desafíos son más grandes. Es la búsqueda de sentido. Es darle respuesta a aquellas preguntas que gimen en nuestro corazón. Yo lo he platicado con muchos jóvenes. Muchos jóvenes me han dicho, es que hice esto porque tenía un hambre de algo más. Porque la realidad es buena, pero estoy seguro que es mucho más grande que esto. Este es el cambio de época. La civilización necesita vivir de manera mucho más profunda
y de manera mucho más amplia. El Papa lo dice, Francisco, lo dice muy bien. No te quedes con la parte, quédate con el todo. No te quedes con las ideas, quédate con la realidad. No te quedes con los espacios que son rígidos, sino que quédate con el tiempo, que es programático, que es gradual, que nos permite ir reconociendo y que nos permite abrirnos a algo mucho más grande que nosotros mismos, que este es el punto fundamental. Yo no sé qué vamos a tener que hacer, padre. Yo creo que vamos a tener que hacer varios programas porque Con mucho gusto. dejaste demasiadas puntas para jalar y sacar. Quisiera yo finalizar esta charla porque no va a ser la única ni la última, eso te lo prometo. Si tu A agenda, la orden, a vamos la a tener orden. que Con mucho profundizar gusto. en varios temas porque has tocado importantes cosas y hay una reflexión que quisiera preguntarte cómo poderla atender, porque estamos en un año electoral, estamos en un año que por una parte estamos viendo una pandemia mundial, por otra parte una situación económica mundial, pero por otra parte el vacío que está dejando todo esto, el vacío que de lo que me ocurrió, del ser querido que perdí o de la historia que ya me enteré, de trabajo, de un familiar o un amigo que ya murió, de la soledad. En esa encíclica que mencionas ahora del Papa Francisco, donde habla de la globalización, pero no necesariamente de la cercanía. Ujú. Estamos lejos pero cerca, o estamos cerca pero muy lejos. Cuando estamos en casa y que tenemos a la familia aquí, a veces está muy lejana porque estamos más cerca de quienes están lejos, Ujú. o a veces estamos más cerca de los que están lejos. Es un trabalenguas, pero creo que estás entendiendo hacia dónde voy. Mi pregunta es, Totalmente, muy cierto. ¿cómo tejemos ahora esto político, económico, social, lo holístico, para regresar a nosotros mismos? Y un mensaje de cómo poderle hacer los ciudadanos de a pie, que a veces nos hace falta agarrarnos de esa parte espiritual, o los que están viviendo de la ley del hombre, que se olvidan de esto. ¿Cómo lo entramamos? ¿Cómo hacemos para ser mejores seres humanos y lo permeamos de los que están gobernando hacia la sociedad y de la sociedad lo empujamos hacia quien está gobernando? ¿Hay alguna fórmula, alguna manera de poderlo hacer? ¿Cómo podemos cerrar esta charla, padre? En los últimos retiros que he dado, que es parte de mi chamba muy intensa con las comunidades religiosas, con laicos, etcétera, me he dado cuenta que durante este tiempo tenemos que reconocernos cada uno de nosotros un don para. Es decir, el problema viene cuando nosotros nos ensimismamos. El problema viene cuando dices: "Es que yo no sé, es que yo no aguanto, es que a mí me da miedo, es que yo quisiera, es que para mí esto no, es que es injusto, es que yo, bla, 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 y bueno, es que estoy arrepentido, y bla, bla, tú". Por supuesto que tenemos todo este mundo de conciencia hacia lo que nosotros somos y hacemos. Pero lo urgente es reconocer que estamos llamados a ser un don para los demás. Cuando la persona rompe este ensimismamiento y empieza a escuchar al otro, entender al otro, cuidar al otro, ayudar al otro, en el fondo, hoy me alegra mucho porque este mensaje mundial para la paz del Papa Francisco reciente del 1 de enero, que nos dice, tenemos que hacer una cultura del cuidado. En el fondo, en 4 paginitas, extraordinario, no se lo pierda, nos dice exactamente eso. Tienes que descubrirte que estás llamado a cuidar al otro. Deja tu ensimismamiento. Hoy tenemos ejemplos de funcionarios públicos, de autoridades que están ensimismadas. De mí, para mí, por mí, mi opinión, mis datos, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo esperaba, lo que quién sabe qué, bla, 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 y aquellos, y mis adversarios, y mi proyecto.
Es imposible hacer política, hacer empresa, hacer educación, hacer familia, hacer humanidad, cuando yo no pienso más que en mí. Hoy le sugiero a usted que nos está viendo que se pregunte cómo puedo cuidar a los demás, no para controlar su vida, no para ordenar su vida, que eso es imposible, es una locura pensar, incluso, sino para ayudarle al otro, para acompañar al otro, para entender al otro, en términos de Fratelli Tutti, para ser hermano del otro. Tenemos que aprender a reconocernos en camino. Tenemos que aprender a reconocernos en la misma barca. Pregúntese, en primer lugar, si no está ensimismado. Si empieza el día y empieza, no, es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo tengo que hacer, a mí me parece, es que mi celular, es que mi cargador, es que mi factura, es que mi nota, es que mi correo, es que mi WhatsApp, es que mi desayuno, mi cita, Cuidado, porque usted está girando sobre usted mismo y usted tiene que empezar a girar en relación a una comunidad, pero sobre todo en servicio. Los demás no son para usted, sino que usted tiene que ser para los demás, cuidar a los demás, respetar a los demás, ayudar a los demás, transformar la realidad de los demás. No estoy hablando de un asistencialismo, no, que hay que hacerlo. Estoy hablando de reconocernos en una misma barca. Su bien es mi bien, su dolor es mi dolor, su retroceso es mi retroceso, su avance es mi avance, su alegría es mi alegría. Y es la realidad. O sea, yo si llego a un lugar y hay una persona que está violenta, me inquieta. ¿Por qué? Porque no me determina, pero sí me condiciona. Y nosotros tenemos que ser promotores del bien común. Nosotros tenemos que ser promotores de una vida digna, de una vida profunda, de una vida alegre. Evangelii Gaudium, ¿verdad? Aquel documento precioso, extraordinario, la alegría del Evangelio del Papa Francisco, que explica la alegría no desde una actitud boba, superficial, un poco armada, no, sino la alegría de vivir en esta dinámica, de esperar en alguien más, que esto es muy importante. Tenemos que recuperar nuestra relación con Dios. Somos criaturas, todos, indudablemente. Yo no me he creado a mí mismo. Todos somos criaturas. Pregúntele a su mamá, oye, ¿tú me creaste? Es decir, ¿me tejiste? ¿No? Va a decir tu mamá, quién sabe cómo fue, pero ahí te fuiste dando. Es decir, yo te conocí a los 9 meses, estaba deseando verte porque no te conocía, te sentía. Y bueno, biológicamente se puede explicar, pero alguien te quiso. El otro día estaba hablando con un ginecólogo y me decía, padre, ahora más que nunca creo en Dios, porque me metí en esto de la inseminación artificial y quién sabe qué. La ciencia nos da unas vaciladas, porque aquellas personas que decimos, no, no puede, pues, sí pudo. Y aquellas personas que decían, pues no entiendo por qué no puedes y sí puede, o sea, científicamente. Aquí la vida depende de Dios, me decía en una boda muy simpática. No suelo ir a las cenas ya, porque son muchas muy largas y después es el domingo y en fin. Pero en este caso sí acepté ir a la cena en una persona muy particular que fue mi alumno hace 12 años y lo he seguido 12 años. Entonces, un matrimonio precioso. Me decía en la boda este ginecólogo, ¿no? Ahora que yo he pretendido, puedo ayudar a algo y estoy seguro que lo que hago ayuda, pero la decisión es de él. Somos criaturas. Él nos ha creado. Fíjese bien, Jorge. Por eso la religión, estamos religados. Religión significa ligado, religado, como una liga, pues, tiene dos extremos, ¿no? Está el creador y está la criatura. Pero la modernidad, esa de los años 60, de las que ya hablamos, quiso sacar a la persona de esta liga y quiso ponerla en el centro como si fuera Dios. Y esta pandemia nos está diciendo, no, vuélvete a acomodar, porque tú no dependes de ti. Y estamos en este camino y hay que voltear a ver hacia adentro.
la vida espiritual no solamente rezar, orar, etcétera. No, la vida espiritual es cómo llevamos los pensamientos, cómo llevamos los afectos, cómo llevamos la memoria, cómo llevamos la imaginación en relación con Él, con los demás y con la creación. Y por eso en la relación con Él, pues siempre orar y demás nos ayuda. Y por supuesto, reconocer su presencia en medio de nosotros, al Emmanuel que acabamos de celebrar, al Dios con nosotros, pues es tan importante. Empiece su año así, religado con Él, religado con los demás, religado con la naturaleza y por favor, no se ensimisme, porque este es el problema de muchas cosas. Padre Eduardo José Corral Merino, híjole, no sabes qué delicia, qué padre empezar la mañana contigo de este martes 12 de enero. Lo bueno es que queda grabado, el que no lo haya visto y el que lo vio, compártalo, porque creo que has dado pinceladas de por dónde seguir dibujando nuestras vidas. Nos diste un gran boceto de lo que puede llegar a ser nuestra propia creación con la mano de Dios y con los bocetos y espiritualidades que nos dan los mensajes. Yo creo que ha sido esa mezcla de lo que ocurre en la tierra con lo que ocurre en el espíritu y en Dios. De verdad, no sabes qué gusto tenerte aquí y ojalá podamos hacer algo más. Ya se me están ocurriendo algunas ideas. Estoy seguro que quedaron muchas cosas en el tintero. Gracias por permitirnos conocer a quien está detrás de la sotana, detrás del alzacuellos, y eres un gran ser humano, nuestro amigo común, que le mandamos un abrazo, que hizo posible esta charla. Con mucho cariño. No se equivocó. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte, felicidades por esta iniciativa y que tenga un buen día y un buen año. Por favor, si pueden quedarse en casa, quédese, no salga. Tenemos que cuidarnos, pero sobre todo tenemos que cuidar a ese personal médico tan valioso, a esas enfermeras. Tenemos que ser prudentes. Quédese en casa. Muchas gracias. Gracias y a ustedes por habernos acompañado esta mañana, porque, bueno, ya lo oyeron, y recuerda que si tú te cuidas, me cuidas, y si yo me cuido, te cuido, y si te quedas en casa, no anden fodongos, es martes, báñense, arréglense, hombres, no le den ese mal sabor de boca a las esposas, rasúrense, arréglense, pónganse medianamente presentables, no anden en calzones con la barriga de fuera. Mujeres, peínense, arréglense, dense una maquilladita, no le hace que estén en casa, siéntanse bonitas, de verdad que vale la pena, y hagamos un ambiente donde le mandemos una señal clara a los chavos. Y recuerden que este país llamado México, nada ni nadie lo va a sacar adelante si no quieres tú y si no quiero yo. Así es que vamos a echarle muchísimas ganas, vamos a enfrentar y afrontar la situación, porque claro que podemos y vamos a salir adelante. Que tengan un bonito día y una excelente semana. Gracias, un abrazo grande. Gracias, padre, un abrazo grande. Un gusto, hasta luego. Cuídense, hasta luego.